Muy buenas noches. Bienvenidos a La Letra Colorada, un programa enfocado y diseñado para encontrar el detalle, para encontrar las oportunidades que se presentan en los negocios, que se presentan en las actividades económicas de nuestro país, para conocer la dinámica del cambio y aprovechar de esas dinámicas del cambio y generar mejores negocios. La Letra Colorada genera las oportunidades de negocio que se requieren en nuestro país. Estamos aquí en este programa de La Letra Colorada justamente para indagar ese pequeño detalle que hace que el negocio sea positivo o sea negativo. Esas oportunidades que como empresarios ecuatorianos estamos buscando cada día y que no son fáciles de encontrar. Pero sin embargo, aquí se presentan con nuestros grandes invitados una conversación muy productiva, muy proactiva que con mucha, entereza y disciplina busca ese detalle que menciona, ese detalle que se llama la letra colorada, la interpretación de los hechos y cómo encontramos en eso mejores oportunidades para mejores negocios, para un mejor Ecuador. En adelante vamos a leer unos titulares para dar contexto a nuestras entrevistas de hoy y al día noticioso. Con más de 10 puntos porcentuales, Javier Milei gana la presidencia en Argentina. Los mercados reaccionan positivamente a este anuncio. El enojo pudo más que el miedo entre el electorado argentino. Milei ha anunciado que buscará privatizar YPF, la TV pública, Radio Nacional y Telam. Ha sido enfático en su objetivo de vender empresas estatales. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado, ha dicho el presidente Milei. Es importante destacar de esta noticia, María Sol, que Milei gana la elección primero abrumadoramente, segundo en una plataforma de revolución para Argentina, porque Argentina viene viviendo el peronismo durante 60 años, que significa una enorme intervención del Estado, una enorme generación de empleo a través del Estado, tanto del Estado federal como de los estados estatales. Milei llega al poder con una revolución de reducir el rol del Estado al mínimo de la expresión, y por eso habla de la máxima privatización. Ese es un desafío verdaderamente grande que asumen los argentinos, que inclusive Milei habla de la dolarización. Claro, ha mencionado la dolarización, pero en su discurso de triunfo no lo ha vuelto a sacar en cara. Y bueno, en ese sentido, pues en la Argentina se presenta una nueva era, una nueva fase, una nueva visión en la conducción del Estado y por tanto esas oportunidades que los privados pueden encontrar en futuros negocios en ese país. El siguiente titular: a pesar de los anuncios y promesas de entrar a una era más verde, el incremento de precios de petróleo causado por la guerra entre Ucrania y Rusia ha contribuido a llenar los gigantescos cofres de la industria petrolera. 8 años después de París, el negocio del petróleo y gas está más grande que nunca. Sus utilidades se disparan, la producción aumenta y se marca un año récord en Estados Unidos. La amenaza de calentamiento climático no logra frenar el consumo de combustibles fósiles. Este es un tema a tratar en la próxima sesión de noviembre, me parece, en Dubái, donde los países se reúnen para analizar y tratar el tema climático, y que ha sido tema de la cumbre que hubo en San Francisco entre China y Estados Unidos, porque se van a presentar ahí supremamente enriquecidos todos los que están en el negocio petrolero, lo cual no estimula necesariamente a dejar el negocio petrolero y demora el estudio y análisis y desarrollo de energías alternativas. Es importante saltar a relucir que a pesar de que estamos en una fase donde la conversación gira mucho más en torno a la sostenibilidad de los productos, a la economía circular, se habla también pues de esta noticia que estamos dando, esta realidad que estamos transmitiendo en cuanto a que los altos precios del petróleo no disipan su demanda, es decir, todos los combustibles, toda la energía generada de eso, pues continúa por esa línea. En ese sentido, en nuestro país se va a pagar un pozo petrolero y se continúa esta idea de ir a energías más limpias.
Quiero decir con esto que no necesariamente el titular convierte a los dos mundos en situaciones excluyentes, sino que tenemos que seguir en una agenda de compaginar lo real con el objetivo a lograr. Y como tercer titular de esta noche, tenemos que Sam Altman, cofundador y consejero delegado del OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, fue despedido de sorpresa el viernes 17 de noviembre. Altman ha sido durante el último año la cara visible de la revolución de la inteligencia artificial generativa, la que hace posible los chatbots inteligentes como ChatGPT. En pocas palabras, abro comillas, el comportamiento de Sam y la falta de transparencia en sus interacciones con la Junta socavaron la capacidad de la Junta para supervisar eficazmente la empresa de la manera que se le había encomendado. Eso dice un memorando interno de la Junta de OpenAI que se ha filtrado al New York Times. Así explican oficialmente la pérdida de confianza en el hasta entonces consejero delegado de la startup. Microsoft, por otro lado, anuncia el fichaje de Sam Altman. Quiere que Altman trabaje de forma independiente dentro de la empresa en un laboratorio de innovación ligado a la empresa, pero con menos ataduras a su estructura. La elección de Altman al frente de esta unidad contrasta con las cautelas de la Junta de OpenAI que llevaron a echar al joven ejecutivo. El movimiento se interpreta como un mensaje. Nadella, quien es el director de Microsoft, quiere que Altman trabaje en inteligencia artificial sin constricciones, que no se vea limitado por las preocupaciones que ahora quiere tomar la Junta de OpenAI en el desarrollo de su tecnología. Y esto nos deja en el debate ético del uso de la inteligencia artificial y los límites que en ella se deben definir en la política pública. Y ahí está la letra colorada. Los riesgos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Esos riesgos llevaron a una cumbre en Londres hace aproximadamente un mes de los más grandes monstruos o líderes del mundo de la tecnología, Gates, Elon Musk, el señor de Meta, Zuckerberg, porque la preocupación sobre los límites éticos es supremamente importante. Y esto es algo que Microsoft, sorprendentemente, siendo accionista de la empresa que maneja inteligencia artificial, lo contrata al señor Altman sin límites. Le da un laboratorio para que sin barreras desarrolle lo que sea necesario con la inteligencia artificial. Por lo menos no las constricciones que estaba teniendo en OpenAI. Eso es lo que se filtra del memorando, pero para reflexión personal, tenemos que, como seres humanos, seguir usando la masa gris. El músculo del cerebro se ejercita y se fortalece con el uso. ChatGPT, todas las tecnologías, hay que aprenderlas a usar, hay que usarlas a nuestro favor, pero siempre con ese tema de contrastar y bueno, llegamos a ese debate ético que Yuval Noah Harari describe muy bien en sus libros, ¿no? Que tanto de la inteligencia artificial generativa, que es la que genera el conflicto, va a controlar o no el futuro de la humanidad. Y con esta pregunta nos vamos a un corte. ¿Quieres hacer crecer tu marca? Pauta con nosotros. En Vito TV, nuestra plataforma digital, encontrarás el espacio perfecto para destacar entre las tendencias en el mundo de la publicidad. Tendrás transmisiones en vivo, cobertura de tus eventos empresariales en YouTube, Facebook, Instagram Live y TV Cable Extreme Canal 15 SD y 709 HD. Somos tendencia en nuestras cuentas de Instagram. Última Hora Ecuador. Hincha Amarillo. Azul Eléctrico. Full Farándula. De por Vito y Vito Te Veo. Llega a millones de vistas. Tus posteos alcanzarán a una amplia audiencia. Tus historias cautivarán a miles de seguidores. Las mejores marcas ya están con nosotros en Vito Te Veo. ¿Y tú qué esperas para llevar tu negocio al siguiente nivel? Contáctanos al 098 56 34 588 y a través de nuestro correo marketing@omunetwork.com.
estamos de regreso con la letra colorada. El tema de hoy son los desafíos en las cadenas logísticas, producto del cambio climático y las guerras. Para esto está con nosotros nuestro primer invitado, el economista Galo Molina Aguilar, vicepresidente de ALACAT, Federación de Asociaciones de Agentes de Carga y Operadores Logísticos de América Latina y el Caribe, CEO de Planet Cargo Group, graduado del IDE y del IPADE Business School en México. Galo, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros en La Letra Colorada. Vamos a explorar estos temas logísticos hoy con mucha energía. Muchas gracias, Marisol y Juan José, por la invitación. Buenos días, Galo, gracias por acompañarnos en este programa de La Letra Colorada. Tú acabas de estar en un gran congreso en Barcelona, justamente internacional en el tema de logístico. ¿Qué se trató? ¿Cómo está afectando el cambio climático a las rutas logísticas? ¿Cómo está afectando los temas del Canal de Panamá, la sequía en la cuenca del Amazonas y la dificultad en el tráfico fluvial, las nuevas rutas producto de los deshielos y productos de las guerras? ¿Cómo ven el asunto internacionalmente? Sí, bueno, lo único que sabemos es que esto cambia, ¿no? Y cambia muy rápido. El tema del cambio climático es una realidad. El tema del Canal de Panamá es una preocupación regional y mundial. El tema de la sequía ha ocasionado que los barcos no puedan cruzar con celeridad y ya tenemos informaciones que hay cancelaciones de importaciones de fruta, sobre todo nosotros que somos usuarios directos del Canal de Panamá. En la parte geoestratégica, muy preocupados con el tema de la guerra de Ucrania con Rusia. Esto es una suerte de piezas que ya se han vuelto a recomponer. Vemos que mundialmente se están formando bloques nuevamente. Hay un bloque occidental, América Latina, Estados Unidos y Europa, y hay otro bloque, China, Rusia y aliados. Entonces vemos con mucha preocupación porque la Pax Americana, que duró 75 años, va a terminar. Y eso afecta a las distintas rutas navieras y a los costos de esas rutas navieras. Bueno, sí, por supuesto. Y además que las navieras también en la época de la pandemia tomaron ciertas políticas debido a los ingentes ingresos que tuvieron de venir y salir de su core business, ¿no? Comprando operadores logísticos, comprando aerolíneas, comprando puertos, comprando una serie de operadores conexos al área logística que ahora les está pasando la factura, ¿no? Ya las navieras están indicando, una de las más grandes, que va a haber despidos por 10.000 empleados. Ya hay una guerra de tarifas que también otra naviera de las grandes está anunciando. Entonces es un tema de que esto va a cambiar rápidamente. Ahora, el Ecuador se dedica al import-export. Básicamente, digamos, nuestras divisas, nuestra dolarización se sostiene producto de ese momento de comercio exterior. Cuéntanos un poquito a las personas que nos ven este programa, de qué manera se pueden preparar para este tipo de crisis y algún tip que puedan tener sobre justamente el ajuste del tráfico naviero, por llamarlo de alguna manera, y cuáles son las rutas específicamente más afectadas que tienen que ver con el comercio exterior ecuatoriano. No, tú sabes que los empresarios, no solamente de Ecuador, te hablo de la región, son extremadamente dinámicos, ¿no? Y se adaptan muy fácilmente a los cambios. Un poco comentábamos en el Congreso que el empresario latinoamericano y el ecuatoriano es de primera, ¿no? Hay que un poco hacer un divorcio, el tema de los gobiernos y el tema del empresariado privado, ¿no? Que es de primera calidad. Entonces, se adapta rápidamente a los cambios y los cambios vienen de acuerdo a la geopolítica mundial. El tema de las navieras, en la plena pandemia tuvimos fletes de China a América de $15.000 hasta $20.000. Exorbitantes. Exorbitantes. Ahora ya se ha nivelado. Sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que hubo 2 años de un crecimiento impresionante en el sector marítimo, pero esto ya llegamos a los niveles pre-pandemia. Entonces, el tema de las rutas, hay una guerra también entre las navieras, ya las alianzas se están rompiendo, y producto casualmente de la guerra. Hay navieras que, por ejemplo, sí están navegando a Rusia y hay otras que decidieron no hacerlo. Entonces, se van a ver nuevas alianzas estratégicas. Y finalmente, ¿qué pasó con el sector naviero? Se consolidó en 10 navieras. De 45 que había
hace 10 años, hubo una guerra de tarifas entre ellas y quedaron 10. Entonces hay una suerte de oligopolio y el sector marítimo está en muy pocas manos. Tú has tocado el tema de la pandemia. El tema de la pandemia obligó a los industriales del mundo, de todo tipo, a cambiar su estrategia de abastecimiento y distribución en logística, a hacer nearshoring. Y eso significa un cambio radical en todo lo que es el uso, no solo naviero, en todo lo que tiene que ver con transporte. Cambió los hábitos de compra, entonces recurriste más a Amazon que lo que recorrías a Kmart. Así es. Entonces, ¿cómo está afectando eso y qué continuidad tendrán esos cambios en el futuro inmediato? Esto es súper interesante, Juan José. El tema del nearshoring, que es una realidad, ¿qué pasó? Perdón, Sí. pero vamos a explicar para quienes están viendo el programa y no tienen idea de qué es en qué consiste exactamente el nearshoring, para poder describirlo. Que es tener a los proveedores más cerca de los mercados, básicamente. Ok. Entonces, ¿qué pasó con el tema de China? China le cortó 5 veces la cadena de abastecimiento a los americanos en un año, por el tema de que encontraron un caso de COVID en un puerto de Shanghái, por ejemplo, y cerraron un mes. Inmediatamente pensábamos que se iba a demorar muchísimo más. Bueno, los americanos en 6 meses salieron en masa de China para relocalizarse en India y en América Latina. Y esto es una gran oportunidad para nosotros. Entonces, por eso te comentaba, se está cambiando la reconformación del tema de proveeduría y la importancia de la logística, porque en la pandemia nos dimos cuenta de la importancia, no teníamos la conciencia de la importancia de este sector estratégico, porque finalmente no se cortó la cadena de abastecimiento de ningún país. Y cuando fue el tema de las vacunas, cuando se desarrolló el tema de las vacunas, también inmediatamente se pudo proveer a todo el mundo. Entonces, es un sector estratégico. El tema del nearshoring para Latinoamérica es una gran oportunidad y tenemos que aprovecharlo. Una pregunta acerca del flujo de las exportaciones que salen desde Guayaquil. El 80% de las exportaciones ecuatorianas salen de los puertos de Guayaquil, que son varios. Hace pocos años, que ya no son tan pocos, pero el último en desarrollarse, el puerto de DP World, el puerto de aguas profundas. ¿Cuál fue el efecto real? Porque mucho se conversó en su momento, cuando se inició esa operación portuaria, de los beneficios que vendrían. ¿Qué beneficios hay ahí y qué oportunidades hay por desarrollar de cara al mercado interno ecuatoriano que provee soluciones y servicios? De acuerdo. Hay un dato importante. Los puertos de Guayaquil son los que más contenedores reefer o refrigerados manejan en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo. Que ese es un dato que debemos tenerlos presentes y que son datos que nosotros logramos saberlos al ir a los congresos internacionales. Entonces de repente sacan pantallas y de repente Ecuador es el número 1 en el mundo. Entonces es súper interesante esta información. Claro, una fortaleza desarrollada a punto de especialización. Así es, de especialización logística, ¿no? Y también de nuestros productores que son unos héroes, ¿no? El exportador ecuatoriano es un héroe. Y el tema de DP World que me preguntabas es una gran iniciativa, tener un puerto de aguas profundas. El tema de la zona franca que ellos estaban desarrollando, debemos nosotros venir y apoyar. Falta una ley, falta una ley de zonas francas que no pasó por el Congreso. Hay que insistir en esta ley porque es de suma importancia para el país. Hay otros países que viven de logística, ¿no? Y te puedo decir Uruguay, no tienen una zona franca si son puertos francos. Son el único puerto franco de América. Entonces hay que tratar de apoyar estas iniciativas que obviamente estamos empezando, estamos en pañales en comparación a Colombia, a República Dominicana, para compararnos regionalmente. Y en el tema de DP World, tú me estás hablando del éxito. Quizás la debilidad que ellos tienen son las navieras que reciben del Lejano Oriente. No tienen suficiente importación. Okay. Tienen exportación, ¿no? sobre todo la exportación de banano a Europa, pero no tienen suficiente importación para que sea rentable, ¿no? Y la idea es que se sustente en el tiempo. En todo este proceso dinámico de cambio, de ajuste, ¿qué rol ve el sector logístico va a cumplir la inteligencia artificial? Mira, casualmente en el Congreso de Barcelona que estuvimos hace un par de meses, se habló de la inteligencia artificial aplicada a la logística, ¿no? ¿Cómo va a cambiar, ¿no? Y de repente algunas personas empezaron a googlear, yo tengo la respuesta. Y un experto indicó de que hay que tener mucho cuidado con creerle todo a todo lo que dice ChatGPT.
No. Amén. Hay que tener cuidado con lo que dice ChatGPT. Porque no es 100% fiable. Hay que creerle el 50%, porque toma la información de todas las páginas web o toda la información que existe en Google, en Yahoo y entonces en todas estos networks de noticias, y hacen un resumen, pero no necesariamente es la verdad. Y la verdad, y eso puede ser manipulable, porque si hay personas que ingresan cierta información constantemente, resulta que en el buscador va a salir como primera información. Entonces hay que tener mucho cuidado y no es 100% fiable. Y finalmente la manejan los seres humanos. La letra colorada es la oportunidad que se presenta, la letra chiquita, lo que hay que interpretar. ¿Cuál sería para ti esa letra colorada en este proceso dinámico de cambio en la logística? Mira, letra colorada lo mido como oportunidad. Y la oportunidad es, bueno, estamos viendo lo que está pasando en Lejano Oriente, ¿no? China está desarrollando la nueva ruta de la seda con sus aliados, y hay una gran oportunidad de desarrollar una ruta de la seda de la iberoesfera. Explícanos un poquito el tema de la ruta de la seda, porque mucha gente va a creer que es la ruta de la tela. No. ¿Qué significa el tema de la ruta de la seda? China ha comprado puertos estratégicos en diferentes países, sobre todo en África, para llegar a Europa también, para venir y que su comercio no dependa de Occidente, ¿no? De Estados Unidos y América Latina. Entonces, el tema es que la nueva ruta de la seda de la iberoesfera es desarrollar, junto con España, que todos los años tenemos que tener un pie en España y un pie en Latinoamérica, y hacer más España, o sea, tener más España en Latinoamérica y más Latinoamérica en España. Entonces, todos los años estamos visitando y estamos desarrollando, porque ellos están muy desarrollados en todos los temas logísticos, tratando de desarrollar esta idea, que es unir España, Portugal, con los países aliados. Qué interesante. Que es Latinoamérica, los países portugueses de África y Asia, ¿no? Con Filipinas y los países de influencia portuguesa. Mirando al futuro, pero siempre reforzando el presente en este sentido. Agradecemos a Galo Molina por su participación el día de hoy en la Letra Colorada. Muy interesante, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en otra ocasión aquí para conversar sobre estos asuntos proactivos y propositivos. Muchas gracias por Nos vamos a un corte. Gracias, Galo. Gracias. Todo lo que puedes ver en Tendencias es entretenimiento, música, tecnología, actualidad, salud, artistas, cine, lo último de la información del espectáculo, junto a Naila Pesantes y María Eduarda Intriago. Solo aquí en Tendencias. Todos los jueves a las 21 horas por Vito TVO. Opinión, la verdad. Un debate con la información al día. Para conocer el lado más humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. Todos los sábados a las 20 horas a través de la señal de Vito TVO. Estamos de regreso con la Letra Colorada por la señal de Vito TVO. En este segmento estructural de la Letra Colorada tenemos a un gran invitado. Tenemos la participación del ingeniero José Maquiavelo Almeida, más conocido como Cheche. Presidente y fundador de la compañía constructora Etinar y exministro de Obras Públicas. El ingeniero Maquiavelo, un hombre conocido por su compromiso con el desarrollo de la construcción, la innovación de la construcción, pero sobre todo con una importantísima huella en la mejora del nivel de vida, producto del incremento del estándar de cada una de sus construcciones. Su contribución no solo se ve en la vivienda, sino también en grandes edificios
a lo largo y ancho del Ecuador. Bienvenido, ingeniero Maquiavelo, un gusto que esté con nosotros en La Letra Colorada. El gusto es mío, María Sol y Juan José. A la orden. Gracias, Eche, por acompañarnos esta noche. Realmente el tema de la construcción es un tema siempre de enorme trascendencia en los desarrollos económicos del país. Y hoy tenemos un tema que tiene que ver con el cambio climático. Cambio climático inevitable, inexorable, que obliga a nuevos diseños de construcción y a nuevos diseños de planificación urbana. ¿Cómo se está viendo en el Ecuador? ¿Cómo ustedes, como desarrolladores urbanos, están viendo en el Ecuador el impacto del cambio climático? Bueno, en primer lugar, lo más importante, lo urgente, yo diría ya lo emergente, es el trabajo del gobierno nacional, la obra de infraestructura para mitigar, no para solucionar, para mitigar los problemas que pueden ocasionar los incrementos del mar. Y el cambio climático efectivamente va a ocasionar problemas muy serios, especialmente en ciudades como Guayaquil. Nosotros como constructores lo que tenemos es que preocuparnos de hacer buenas redes de alcantarillado, elevar las construcciones. Nosotros estamos haciendo urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios y estamos tomando en cuenta el nivel de la más alta marea y por lo menos estar 1 metro arriba, y eso nos garantiza quizás 20, 30 o 40 años de tener tranquilidad en ese sentido. Pero ¿de qué nos sirve elevar nuestras construcciones cuando las calles van a quedar inundadas? Entonces, el tema de fondo es la actitud que tome el gobernante para tomar la decisión de evitar esto. Por ejemplo, en Guayaquil, creo que muy poco se ha hecho con respecto al dragado. Se ha hablado mucho, pero no se ha hecho nada. El dragado ayuda, no resuelve, ayuda a evitar inundaciones muy intensas y sobre todo de mucho tiempo en la ciudad. Si una ciudad se inunda por 1 hora o 2 horas y ese nivel de inundación es 20 centímetros, 30 centímetros, muy poco afecta a las construcciones. Pero si ese problema se mantiene por 6, 8, 10 horas con alturas de 40, 50 centímetros, el daño es irreversible en las construcciones, en las cimentaciones de los edificios, etc. Nosotros, por ejemplo, en este momento, en todas las construcciones que estamos haciendo sótanos, dejamos pozos para poder bombear agua y bajar el nivel freático, porque el nivel freático en Guayaquil es impresionante. Si no hacemos eso, los sótanos se inundan, los carros se dañan, los vehículos se dañan, las oficinas o las viviendas no se venden, y eso es un daño para la ciudad, para todo, ¿no? Para el común de los ciudadanos, ¿qué significa nivel freático? Perdón, el nivel freático es el nivel permanente del agua subterránea. En Guayaquil, en ciertos sectores 80 centímetros, en otros sectores 1,5 metros. Nosotros construimos una vez en Lima y cuando yo pregunté por el nivel freático me dijo, te encuentras con el mar del Japón, no tiene nivel freático. Claro, no hay agua subterránea. Claro, no existe. Unas diferencias importantes en el contexto de construcción. Con las nuevas noticias del nuevo gobierno por posicionarse, se ha hablado de un IVA diferenciado para los temas de construcción en vías a promover el crecimiento de la economía. ¿Cómo ve usted, qué oportunidades ve usted en esa diferenciación del IVA para la construcción y cuáles serían los aspectos más relevantes a destacar? Es una decisión clave, importantísima para el desarrollo inmobiliario. No afecta, porcentualmente no es una afectación gigante, pero sí es una facilidad para poder trabajar más eficientemente las mismas obras. Se está estudiando en la Cámara de la Construcción una lista de materiales en los que podría estimularse al constructor y al cliente a bajar el IVA en hierro, en cemento, etcétera, etcétera. Hay empresas e industrias que no les interesa que se elimine el IVA. Suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero es por el tema del crédito tributario. Entonces hay que explicar un poquito a la ciudad por qué razón ocurre esto. Porque cuando se habla de eliminar el IVA en la construcción, la gente se imagina que vamos a bajar 12% el costo de la construcción. No es así. Quizás lleguemos a un 3, un 4%, que sí es importante. Pero en todo caso, lo que a mí me parecería mucho más interesante es lo que se ha hecho en el Perú. 2 cosas. La compra anticipada, ya lo explico en detalle. Y en segundo lugar, el IVA inmobiliario.
El constructor, cuando construye, paga IVA a los materiales de construcción, y ese IVA que paga no lo retribuye, o sea, ahí quedó en manos del Estado el IVA. Si yo vendo una propiedad y cobro IVA a esa propiedad, no tengo por qué incrementar el costo de la propiedad. Debe costar exactamente lo mismo, pero es mucho más transparente la transacción para poder hacer la venta. Entre costo de producción y costo de venta, por llamarlo así en términos generales. Exactamente, es mucho más transparente, mucho más lógico. El Estado tiene mucho más control. Y el segundo tema es la venta anticipada. ¿Qué significa la venta anticipada? Yo voy a hacer una promoción de un edificio, un condominio, una urbanización o lo que sea. El que se endeuda no es el constructor, el que se endeuda es el cliente. El cliente compra su propiedad desde el día 1. Cuando está empezando la construcción, la compra. El banco le otorga un crédito hipotecario por este sistema de venta anticipada. Y el banco controla que ese dinero sea adecuadamente utilizado por el constructor. Es decir, hay seguridad de lado y lado. Eso en el Perú es lo que impulsó un desarrollo inmobiliario que no se había producido en los últimos 30 años. Hoy está un poco deprimido nuevamente, pero ya no es por el sistema. Usted mencionaba una lista de productos que estaban trabajando en la Cámara de la Construcción con respecto de este anuncio de la diferenciación del IVA. Y de cara a quienes nos están viendo, que pueden aprovechar oportunidades en ese sentido, y visto el sector de la construcción como un gran clúster, ¿cuáles serían esos otros sectores paralelos o conjuntos dentro de ese listado que pudieran beneficiarse y cómo usted recomendaría que se beneficien en función de buscar la letra colorada? Bueno, la Cámara de la Construcción, no sé si por quizás falta de recursos, no tiene un departamento de investigación. Eso es vital en un gremio. No sé si la Cámara de Comercio tiene algo así, en la Cámara de Industria, en fin, pero la Cámara de la Construcción es muy elemental lo que tiene. La investigación es vital en la construcción, porque si no nos quedamos, estamos atrasadísimos en ese sentido. Para poder contestar esa pregunta, lo lógico es hacer un análisis de todos los materiales que existen para construir una vivienda, un edificio, un puente, un paso elevado, un desarrollo inmobiliario, una infraestructura de aguas servidas, aguas lluvias, etc. Y ahí se podría dar respuesta a eso. ¿Qué otros sectores? Yo diría que todos los que están involucrados en la construcción. ¿En qué medida? Esa es la investigación que no la hemos hecho. Tú has hablado, Cheche, de la importancia de la investigación. Y estamos en un proceso de una dinámica de cambio en la tecnología que es de una velocidad impresionante. Y tiene que ver con el área de la construcción, todo lo que tiene que ver con materiales sostenibles, con energías nuevas, energía eólica, energía solar. ¿Cómo se está trabajando en el Ecuador para ese proceso de encontrar materiales nuevos para la construcción, sostenibles y fuentes nuevas de energía? A nivel de materiales es muy poco o casi nada lo que se ha hecho. Lo que se está haciendo en este momento y cada vez con mayor intensidad es energías renovables. Se está usando muchísimo paneles solares, por ejemplo. Los paneles solares hace 10 años se amortizaban en 15 años, hoy se amortizan en 7 años. ¿Eso qué significa? Que ya es negocio poner paneles solares en una construcción. Y hay mucha gente que lo está haciendo. De hecho, hay empresas que te hacen una especie de alquiler de paneles solares, te entregan los paneles solares, te los instalan y ellos cobran el servicio del panel solar. Y eso se está usando muchísimo. A nivel de energía eólica no tenemos prácticamente nada, porque entiendo que aquí, bueno, no entiendo, me hicieron una vez un estudio. En Guayaquil no tenemos suficiente intensidad de viento como para que eso sea eficiente. Ay, por eso Guayaquil de mis calores. Exactamente. Ya, claro, Guayaquil de mis calores. Así es. Y en cuanto a materiales, yo diría que casi no se ha hecho nada, porque en el mundo, incluso en el mundo desarrollado, los materiales de construcción no han evolucionado con la velocidad que deberían haber evolucionado. Aquí en el país la mano de obra todavía es barata. Entonces eso también limita la investigación en nuevas metodologías, en nuevos sistemas de construcción, etc. La prefabricación, por ejemplo, la prefabricación todavía no entra en el país.
Y la prefabricación está en los países desarrollados hace 40 años. ¿Y por qué no entra? Porque es costosa. Y para ponerlo bien sencillo y que la gente lo entienda, una estructura prefabricada de hormigón cuesta 25% más que una estructura no prefabricada, que la hacen con encofrados, que ponen el hormigón, que lo vibran, que arman el hierro así a mano. Es mucho más barata todavía. Claro, y encima están esas fuentes de empleo que dependen de esa construcción. Y por otro lado, el tema de la velocidad. Si yo hago un proyecto habitacional de 1000 viviendas, que ya se justifica un sistema prefabricado, yo no vendo las 1000 viviendas en 3 meses, claro, las vendo en 2 años. ¿De qué me sirve prefabricar y hacer las casas en 3 meses si voy a recibir la plata después de 2 años? Claro. son temas que... Entonces, en todo este entorno tan dinámico y complejo, ¿dónde ves tú las oportunidades, la letra colorada, la oportunidad que te presenta de saber el detalle y el chiquito para el constructor, para el ecuatoriano, para el usuario de la construcción? Precisamente el empezar desde cero, porque en este momento no estamos utilizando sistemas prefabricados, pero ya en este momento la diferencia de costo entre un sistema prefabricado y un sistema tradicional ya no es como yo la primera vez que competí con sistemas prefabricados, fue en el Plan Rol 2 de Vivienda Popular. Nosotros construimos viviendas con sistema tradicional, competimos contra gente que trajo moldes de aluminio, otros prefabricados, etc. Nosotros construimos 800 viviendas en 6 meses, ellos se demoraron casi 2 años. Entonces, el tema es que no se adaptaba todavía. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Hoy sí es mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más limpio y casi estamos llegando a los mismos costos. Entonces estamos a punto de empezar una nueva era, una nueva etapa en la construcción. Le agradecemos al ingeniero Maquiavelo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Letra Colorada. Un gusto conversar con usted y con esto nos vamos a un corte. ¿Quieres hacer crecer tu marca? Pauta con nosotros. En Vito TV o nuestra plataforma digital encontrarás el espacio perfecto para destacar entre las tendencias en el mundo de la publicidad. Tendrás transmisiones en vivo, cobertura de tus eventos empresariales en YouTube, Facebook, Instagram Live y TV Cable Extreme Canal 15 SD y 709 HD. Somos tendencia en nuestras cuentas de Instagram. Última Hora Ecuador. Hincha Amarillo. Azul Eléctrico. Full Farándula. De por Vito y Vito TV. Llega a millones de vistas. Tus posteos alcanzarán a una amplia audiencia. Tus historias cautivarán a miles de seguidores. Las mejores marcas ya están con nosotros en Vito TV. ¿Y tú qué esperas para llevar tu negocio al siguiente nivel? Contáctanos al 098 56 34 588 y a través de nuestro correo marketing@omunetwork.com. Estamos de regreso aquí en La Letra Colorada en el espacio de las conclusiones. Hemos tenido 2 grandes invitados, el señor Galo Molina Aguilar y el ingeniero José Maquiavelo, quienes nos han contribuido y participado de conversaciones muy propositivas y proactivas en cuanto a las oportunidades que debemos encontrar. Sobre la conversación con el señor Galo Molina, yo me quedo con la consolidación de 45 navieras a 10 navieras y lo que eso significa en la línea logística de comercio exterior. Particularmente en el tema de fortalecer o consolidar una nueva ruta de la seda de la iberoesfera. ¿Qué quiere decir esto? Una consolidación de los vínculos de comercio entre la península ibérica, léase España y Portugal, y Latinoamérica también. Esto es una cosa muy interesante, inédita, y queremos también resaltar este rol casi heroico que tienen los puertos de Guayaquil, siendo los mayores puertos a nivel internacional en el manejo de contenedores reefer, léase contenedores refrigerados. Un detalle no menor, un detalle muy importante que se ha logrado a fruto y del esfuerzo y la especialización. Así es.
Y un tema muy importante también que destaca Galo es que en el último congreso en Barcelona se tocó el tema de la inteligencia artificial y se generaron grandes observaciones de que tiene que haber precaución en la utilización de la inteligencia artificial para los programas de desarrollo logístico, porque la inteligencia artificial está basada en un 50% en la administración del Big Data, pero hay que considerar el otro 50% que es el factor humano. Y esto es supremamente importante, creo yo, no solamente en la logística, sino en cualquier uso de la inteligencia artificial. En el caso de la entrevista con el ingeniero Maquiavelo y tomando en cuenta su inmensa y transparente trayectoria, nos comentó que entramos a una nueva era en la construcción, que hay muchísimo por hacer en términos de materiales y nuevas formas de mejorar la construcción ya no será lo que fue. Y con esto cerramos este programa de La Letra Colorada. Pero quisiera hacer una observación al ingeniero Maquiavelo, a Cheche. Él insistió en la importancia de un trabajo en conjunto del gobierno central y los gobiernos autónomos con los constructores privados para la planificación, para poder enfrentar el cambio climático. Si no hay esa coordinación, vamos a sufrir impactos del cambio climático. Bien dijo él, un tema sobre el tema de la exposición del agua por tiempos prolongados y el daño que esto causa. Y bueno, esperamos que se hayan entretenido, que se hayan informado y sobre todo que le saquen provecho a toda esta información que va orientada a encontrar la letra colorada en las oportunidades empresariales. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, por identificarnos y seguirnos en nuestras redes @laletracolorada. Gracias. Buenas noches.